la bendición, el encargo de dar un mensaje por parte de nuestros pastores. El tema de hoy se denomina por fe. Vamos a orar, hermano, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú has sido bueno y grande, Señor, porque tú nos has guardado el día de hoy, porque sabiendo que tú eres el que tiene el control de nuestras vidas, tu Espíritu siempre nos ha acompañado donde quiera que vamos. Hoy creemos, pero sobre todo tenemos la confianza de que tú siempre estás con nosotros, de que tú vas adelante de nosotros, Señor. Agradecidos estamos porque no nos abandonas, Padre. Gracias te damos por permitirnos estar aquí reunidos el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermano. Pues, hermano, este es un tema que se le denomina por fe. Viene en un desglose de 5 componentes muy importantes, de los cuales a la falta de uno tendríamos una fe incompleta. A la falta de otros, la fe va disminuyendo. ¿Cómo podremos saber que tenemos fe? La fe es una afirmación. Nosotros declaramos nuestra fe, pero ya nos queda claro de que no es mediante obras. No tenemos que realizar una actividad, una acción. No tenemos que dar cierta cantidad de dinero a X persona para que tengamos nosotros una salvación. Pero la fe, ¿la conocemos? La fe es tangible, la podemos tocar, la podemos ver. No, simplemente es un acto de voluntad. Dice en Romano 1:17, bueno, en esta semana seguiremos hablando sobre la fe. En Romano 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En esta base central, nosotros tenemos que conocer esas nuevas noticias. Tenemos nosotros que tener esa revelación de fe. ¿Cómo la vas a obtener? Si tú estás cerca del Señor, si tú oras, si tú tienes una comunión con el Señor, de inmediato vemos al hermano que tiene una fe. Gracias, hermana. Que tiene una fe que se marca. No es que hagamos una cara de buenitos, no es que hagamos una carita de no rompo ni un plato, sino la alacena completa. No, es tu acción. Es entonces una revelación por parte de Dios que te va a dar esa fe. Es algo que no ves, es algo que tú tienes que ir incrementando día con día. La fe, como ejemplo, es como una semilla. Cuando Pablo, su servidor, cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, me sembró una semilla, porque yo vi en un hermano esa manifestación. Vi gozo, paz, benignidad, tranquilidad, mansedumbre. Y entonces yo le dije: yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué hago? Dame lo que tú tienes. ¿A dónde voy? Me respondió: es muy fácil, solo tienes que creer en Jesús, en Dios. Así de sencillo, sí, pero también tienes que entrar, leer su palabra todo el tiempo. Dije: no, pues yo me leo libros al mes, 3, 4 libros. Sí. Pero esa es literatura común.
no es común. Yo entraba en debate, son libros de cultura, son libros para cultivarme, pero no tenía nada sembrado en mí. Entonces me doy cuenta que leer libros de filosofía, de emociones, para problemas psicológicos, psicoanálisis, no me iba a mí a dar un crecimiento espiritual, simple y sencillamente porque no tenía el Espíritu. Entonces le dije, ¿cómo le voy a hacer? Y empezó mi proceso de discipulado. Entonces me doy cuenta que esa semillita que se me fue puesta empezó a crecer, a crecer, a crecer. Lo mismo sucede con ustedes, hermanos. Lo mismo sucede en todos. La relación con Dios es personal, eso nos queda claro. Nadie va a venir a darte con una varita mágica a que tu fe se incremente. No, eres tú con Él. ¿Cuánta fe tienes hoy? Entonces yo empiezo a darme cuenta de esa situación y empiezo a leer la palabra. Entraba en dilemas, como les he compartido, en decirle inclusive a mi líder de grupo, que es Octavio, en aquel tiempo, yo le decía, es que no le entiendo. No entiendo la palabra. Yo buscaba la oración, la composición de una oración. Buscaba el objeto, el sujeto, el verbo, el artículo, y no entendía yo la redacción, como acabamos de leer ahorita, porque en el Evangelio, ¿y dónde está el predicado? ¿Y dónde está el verbo? No lo entiendo. Pues claro que no lo entendía, porque el Espíritu no estaba conmigo. ¿Me explicó, hermanos? Entonces voy avanzando y como pasaje de su palabra vamos a leer en Santiago 2, de 14 al 26. Me doy cuenta que la fe es mayor poder en el universo. Yo inicio y ustedes continúan, hermanos. ¿Ya estamos en el 2:14? Amén, hermanos. Bien, dice su palabra, la fe sin obras es muerta. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ustedes? Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿Ustedes? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ustedes? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Ustedes? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ustedes? Juntos el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe
sin obras está muerta. Amén, hermanos. Entonces Pablo, antes de conocer la palabra, de conocer al Señor, andaba muerto y no andaba de parranda. Bueno, sí andaba de parranda y estaba muerto en Cristo. No lo conocía. Hoy voy caminando, me voy sujetando, le pido de todos los días, clamo a Él que no se separe de mí. Porque cuando Él se separa de ti, hermano, déjame decirte que es cuando empiezas a caminar en la carne. Es cuando empiezas a sentir que estás solo. Cuando tú dices, nada me sale bien, yo voy a la iglesia, yo tengo un ministerio, pero no veo el poder del Señor, no veo el poder de la palabra. Pero tienes una relación, tienes una comunión, tienes una intimidad con Él, o solamente abrimos la palabra los miércoles en la tarde y los domingos en la mañana. Y los que somos líderes, jueves, martes o viernes. Es ahí donde está el ejemplo del árbol de la semillita. ¿Cómo vas a ver crecer un árbol? Primero tienes que depositar su semilla. Después tienes que preparar su tierra, cultivarla, sembrarla, cuidarla. Va creciendo y empieza su cuidado. Así nosotros tenemos que cuidarnos del enemigo, tenemos que cuidarnos de la contaminación visual, tenemos que cuidarnos de la contaminación auditiva. Si no lo hacemos, no vamos a crecer. Si por un lado estoy diciendo que soy bueno y por otro le estoy gritando a mi esposa o a mis hijos y digo que amo al Señor, ¿me explicó? Entonces, en este pasaje de Santiago nos dice claramente que la fe sin obras es muerta. En nada sirve que tú te dediques a realizar actos, a crear orfanatos, ayudar a los ciegos a caminar en la calle, a las señoras adultas, a las mujeres o hombres adultos, en fin, todas esas obras que no te van a llevar a nada. No vas a tener una salvación porque hagas esas obras. Lo tienes que hacer con fe. ¿Qué es esa fe? En Hebreos 11:16 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si tú no te acercas a Él, no te preguntes por qué no prospero. ¿Por qué no prospero? Que no le agradas. ¿Por qué no haces lo que Él te estableció en sus mandamientos? ¿Por qué haces lo que tus fuerzas dicen, tu pensamiento, tu voluntad? No te sometes a su autoridad. Ninguno de nosotros tiene los recursos en sí mismo para cumplir las demandas de Dios o para llevar a cabo la obra del reino de Dios. Necesitamos un don sobrenatural y ese don se llama don de la fe. Se define la fe como el poder por el cual entramos en la nueva vida en Jesús y también por el que ejercitamos esa nueva vida de Dios en nosotros. Por eso es que algunos de mis hermanos muestran esa forma del Señor. Si éramos iracundos, si tenían otras situaciones, se muestra, se ve su transformación, porque cada día se van acercando más a Él, con fe, con ese poder de acercarnos, de cambiar, de transformar nuestras vidas. Pablo tuvo hambre. Yo, Pablo Isaac, tuve hambre. No me costó a mí, no me dolió a mí venir de Cuernavaca aquí. No me costaba trasladarme de un lugar a otro y permanecer aquí y regresarnos cuando antes los cultos eran en la tarde noche.
nos íbamos a las 9, 10, 11 de la noche de regreso. Había hambre, hay hambre. Hoy estamos llegando casi a ciertos años de permanecer. ¿Nos ha costado? Sí. Sí nos ha costado, hermanos. Hemos orado, hemos ayunado, hemos usado todas las herramientas que el Señor nos pone en su palabra para poder ir incrementando nuestra fe. Entonces, la fe no es una cuestión de la mente, hermano, No es de que yo me voy a mentalizar. Yo estudié cursos de metafísica y en esos cursos metafísicos había decretos que hacía el hombre, pensando en que mentalmente yo podía acercar a una prosperidad, a una sanidad, que yo podía salir de un cuerpo físico y trasladarme a otro lugar. Entonces, esas cuestiones mentales me fueron llevando a otras cosas que no debían. Entonces, no se trata de que la fe sea una cuestión mental, sino que es un acto de voluntad. En Proverbios 3:5 dice, lo tenemos en Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando Pablo decía, es que yo me colgaba todas mis medallas, yo me decía que era fuerte, que las podía, errado estaba, porque no era yo. La misericordia del Señor se empezaba a manifestar en mí y gracias a ello me doy cuenta que solamente con una absoluta e inquebrantable confianza en Dios y de su palabra yo podía incrementar mi fe. No era que yo mismo en mi prudencia, es decir, en mi sabiduría, en mi conocimiento, que yo fui avanzando, que me fui alimentando mal, pero por el momento empecé a crear estructuras mentales de otra naturaleza. Empecé a visualizar otras situaciones humanas. Cuando doy la cátedra de filosofía, empiezo a crearme otras estructuras y empiezo otras corrientes filosóficas, socráticas, romanas, y así me llené de conocimiento humano. Ser o no ser. Conócete a ti mismo. En fin, cuando esas corrientes devienen de la palabra del Señor. Cuando yo daba ese tipo de cátedra, bueno, pues era nada más preparar las corrientes filosóficas y trasladarlas, porque realmente no había una enseñanza, simplemente se trasladaba. Hoy vivo el cristianismo, hermanos, vivo el cristianismo de tal manera que procuro que este cristianismo que vivo, que conocí y que vivo, sea manifestado para los que me rodean. En su promesa en este año, mi padre espiritual me dijo que me iba a traer a mi familia de sangre. Y somos 13, imagínense. Menos yo, 12. Menos otro hermano, 11. 11 somos los que me faltan para que conozcan a mi Señor. Me dio esa promesa en este año y nos los corroboró nuestro pastor al inicio con la expresión de promesas. Lo han de recordar algunos. Ahí las tenemos. Entonces, nosotros ¿cómo vamos a ejercitar esa fe? Dije al principio, hay 5 componentes o 5 elementos. Y lo vamos a hacer muy sencillo con su mano para que lo recuerden. El dedo pulgar es gracia. El dedo índice, el acusador, es verdad. El dedo medio es don. El dedo anular es poder. Y finalmente el meñique es victoria. En este ejercicio de mano
vamos a expresar esos 5 componentes. Si en tu mano te falta alguno de tus dedos, aquellos que hayan tenido algún accidente en sus manos, saben a qué me refiero. Si les falta una parte, acaso solo una parte de tu dedo, ya no tienen las funciones completas de tu mano. Imagínate si te faltan 2. Entonces estás incompleto ahí. Estos elementos son los siguientes. La fe es gracia. Nos ubicamos en Efesios 2, del 8 al 9. ¿Ya lo tenemos en pantalla? Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Significa entonces que es por gracia. Nuestro Padre nos los dio. No hizo Pablo, no hicimos nada nosotros. Él fue el que nos los regaló. Él fue el que tuvo la misericordia para elegirte. Primero te llama, de esos llamados te elige y empieza tu discipulado. No tuvimos que hacer nada. Todos fuimos pecadores, pero ya nos arrepentimos, hermanos. Y si no nos hemos arrepentido, hoy nos vamos a arrepentir. Entonces, por su gracia, fuimos nosotros salvos, y no por obras. Pablo Isaac pensaba que, sino por la gracia de Dios, que es hecha real en nuestra vida por la fe. Ninguno de nosotros nace de nuevo por esfuerzo, para poner nuestra confianza en Dios. ¿Alguno de ustedes tiene esa plena confianza en Dios? No, hermano. La fuimos adquiriendo. Bueno, yo hubo momentos en que me llegué a declarar que era agnóstico. Gracias a Dios. Agnóstico. Tantas estructuras traía en la cabeza de estudios que decía, Dios no existe. Sin embargo, cuando viene mi encuentro, wow, ese viento rico que a veces, regularmente penetra y nos envuelve, es cuando yo siento a mi Padre que me abraza, que me dice, aquí estoy contigo hasta el final de toda tu vida, Pablo. Yo no tuve padre natural. No sentí ese abrazo como algunos de ustedes lo sintieron. Entonces, tuve muchos problemas en ese sentido, por cuestión de seguridad. Sufrí, sí sufrí mucho, pero hoy me regocijo en el Señor. Y vean que es un deleite. No sé, algunos de ustedes que tengan a su padre natural, pero hoy lo veo en mi Padre, mi hacedor, y créame que digo, nada me falta, todo me lo da Él, todo. Entonces, ninguno de nosotros nacemos por nuestro propio esfuerzo. Y en Romanos, de Romanos 8, 7 al 8, nos ubicamos ahí, hermanos. ¿Ya estamos? ¿Lo leemos juntos? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo vivía en la carne antes de conocer al Señor. Todo lo hacía por mis esfuerzos, todo lo decía. ¿Saben qué? No le debo a nadie de ustedes nada.
yo todo lo he logrado. Eso decía. Pero hoy, si no es por su gracia, si no es porque el Señor todos los días clamo a Él, si no es porque oro con Él y Él me abre las puertas, hoy veo su poder en mi trabajo. Yo le digo: Padre, yo te dejo mi trabajo, este es tuyo, tú sabes lo que haces, pero yo soy tu instrumento. Yo fui preparado para resolver y llevar ante un tribunal una situación legal, pero tú eres la justicia. Si este cliente para ti es para él es justicia, dásela. Si no, resuélvelo. Hermanos, ha habido asuntos en donde digo, ese estaba a punto de perderlo, o este asunto está totalmente perdido, y de pronto cambia. Ha habido asuntos que me han dejado a mí porque me los han entregado sencillamente porque soy cristiano. Y eso es grande. Porque me dicen: yo se lo dejo porque usted es cristiano, cóbreme lo que quiera. Hoy sabemos que ya las riquezas del mundo ya no nos interesan. Digo, si me hubiera dicho usted hace 10 años, hasta sin casa ni carro lo hubiera dejado. Pero hoy no. Hoy es otra cosa. Hoy caminamos en fe. Hoy le digo: este negocio, este asunto es tuyo, Padre, tú me lo mandaste. Y vean, ese poder ha ido transformándose en mi vida. Entonces, cuando yo camino en la carne, cuando todo es por mis fuerzas, el Espíritu no está. Entonces, la fe en Dios es un don divino, es dada como respuesta a la palabra de Dios al entrar propio. Ni siquiera teníamos la fuerza para poder tomar de la mano. ¿Qué seguridad te da? Cuando tú oras, cuando tú haces un ayuno, te levantas y le dices: Señor, gracias por permitirme. Hoy oré todo el tiempo por X razón. Te levantas, sientes la presencia del Señor y sientes una fortaleza en ti. ¿O me equivoco? Los que usamos esa herramienta. Lo mismo cuando oramos. Cuando terminamos de la oración intensa, yo cuando empezaba mi proceso aquí de discipulado y escuchaba que decían que los pastores o los que predicaban se tardaban 2 horas orando. Decía, ¿2 horas? No, yo que no siento un desgaste como cuando me iba de fiesta. No lo siento. Al contrario, me siento fortalecido. Me siento con mayor poder. No sé si les pase o nada más a mí y de los que he escuchado. Pero eso es 2, 3 horas, 2, 3 horas. Busquen la presencia, hermanos. Hemos estado caminando en una dirección en la vida. Cuando de repente Dios nos habla, el resultado es que nos detengamos y volvemos a oír su voz. Cuando no volvemos a nuestra vieja dirección, escuchamos en cambio la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo nos trae algo que no teníamos antes. El Espíritu nos deposita nuestra fe. Cuando Pablo iba caminando, pues obviamente no tenía yo un oído, un sento caminar solo. Hoy me pasa con mi esposa. Vamos caminando y voy solito y me siento así como sin dirección. No sé, a los esposos. Y siempre le busco la mano y la abrazo y vamos juntos a la dirección que tengamos que. Lo comparo con el Espíritu Santo. Cuando sé que no está mi esposa, entonces yo me agarro, Señor, voy. Y ahí está, o en una audiencia, el Espíritu se manifiesta. Tuve una audiencia hace unos días que estuve muy preocupado y yo me puse a orar y le dije a mi esposa Rubí,
Estoy muy preocupado. Tengo años que no me pasaba eso, esa angustia, esa aflicción. Dice, pues no, ora, no va a suceder nada, el Espíritu todo tiene el control. Me puse a orar. El día de la audiencia en presencia del juez, y luego con el juez no había buena relación. Entonces dije yo, me va a dar un hachazo, era un juicio oral. Y no, bien, este asunto se va a resolver de esta forma. 5 minutos tardamos. Salgan, ya se acabó. Bueno. De la preocupación que traía de tiempo, en 5 minutos, el Espíritu tomó el control. Orando. Por eso es importante esa relación que tengas. En Romanos 17, hermano, ese ya se la saben, hermanos. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuán importante es entonces que escuches? Y una vez de que escuches, sigas el mandamiento. Porque habemos algunos que nada más escuchamos, pero no lo bajamos a nuestro corazón y no lo ponemos en obra. De ahí entonces que esa fe es por el oír. Porque como no la vemos, no la comemos, no la sentimos, solamente la podemos escuchar. Si tenemos algún problema, hermanos, con la palabra de lectura, recuerden que tenemos el ministerio de la librería. Ahí hay Biblias de todos tipos, de acuerdo a su necesidad. Pero también hay aplicaciones en los teléfonos. Hay una de audio. Esa puede estar haciendo tu actividad en casa y la puedes encender en audio y la estás escuchando. Y esa puede quedar sellada más que estarla leyendo, porque en la lectura te cansa, pero en el audio no. Hagan la prueba. Yo he escuchado más de 40 minutos a 1 hora escuchando la palabra, que leyendo me tengo que parar un poco para meditarla y vuelvo a seguirla y vuelvo a parar, mientras que escuchándola no, me sigo. Hagan la prueba, hermanos. Entonces la fe es la gracia hecha realidad en nuestra vida, y la gracia de Dios viene a nosotros por la fe. La gracia es amor, es misericordia. La fe construye un puente entre nosotros y Dios, a través del cual su gracia puede venir a nosotros. Si tú no tienes ese puente, hermano, constrúyelo. Esa relación, esa comunión con Él, tienes que construirlo para que hables directamente con el Maestro, con el Espíritu Santo, con Dios. Tienes que crear ese puente. El segundo punto o elemento que compone la fe es la verdad. En Judas 3 dice, nos ubicamos en Judas 3, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Amén, hermanos. Lo leemos juntos. Amados,